De conquistar Europa al retiro inesperado, Sergio Kun Agüero, leyenda del Manchester City y uno de los máximos goleadores de la Premier League, acababa de cumplir el sueño de fichar con el Barcelona, pero en un partido ante el Alavés sintió un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar. Los chequeos detectaron una arritmia cardíaca que hacía riesgoso continuar compitiendo. El 15 de diciembre de 2021, apenas con 33 años, anunció entre lágrimas su retiro del fútbol profesional, recordándole al mundo que la salud siempre está por encima de cualquier carrera deportiva. 10:24 de la mañana, gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Mauricio Cordero. Él es reumatólogo y también el doctor de Ian Smith. Buenos días, doc. ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos de nuevo. Aproveche porque la consulta hoy es gratis. Doctor, ¿cómo se dio ese contacto entre ustedes? Sí, fue muy interesante. Yo tengo un muy buen amigo, Luis Valerio, que él es el director de un lugar de entrenamiento y de rehabilitación de deportistas muy importante. Él es famoso realmente entre el mundo de los futbolistas porque supuestamente tiene muy buena mano. Entonces, cuando se dio la entrevista de Ian por Yacine Quesada, él me escribió y me dice, Mau, ¿por qué usted no le ayuda a Ian? Porque realmente dice que tiene como 3 meses de estar digamos, incapaz de jugar y no está entrenando prácticamente. Entonces, yo le dije, claro, pásele mi contacto y si yo le puedo ayudar. Lo que más me acuerdo de ese momento es que él tenía como muchas dudas. Ian fue diagnosticado, si no me equivoco, por el doctor Juan Carlos Contreras, un gran amigo que es un gran profesional. Y en ese momento pues yo creo que intervine más que todo como aclarando las dudas, tratando de agilizar un poquitito tal vez todas las preguntas que Ian al menos le comentó a mi amigo Luis. Y ahí empezó todo. A la fecha, pues Ian y yo nos seguimos viendo de una forma rutinaria, como lo hacemos con todos los pacientes, pero tal vez el detalle curioso o la anécdota que tengo yo con Ian es ese tema de que las personas que han visto tal vez mis redes siempre han visto esa tendencia que tengo yo de intentar ver la enfermedad reumática como una situación, más no como un impedimento de vida. Y tal vez Ian era como la máxima expresión de ese mensaje. ¿Por qué? No quiero yo comparar tal vez el desempeño que tenga, qué sé yo, una ama de casa, un abogado o un, no sé, agricultor que tenga artritis, pero al fin y al cabo el deporte de alto rendimiento, que es el que hace el futbolista profesional, pues es algo que pone al máximo el desempeño en las articulaciones. Entonces, pues obviamente eran muchas cosas interesantes de poder colaborar con Ian. Además, bueno, todo el mundo sabe que yo soy liguista, Ian fue campeón con mi equipo. Yo dije, qué mejor forma de retribuirle a una persona que trabajó con la liga, más que aclarando esas dudas. Y también desde el punto de vista de la funcionalidad. Una persona con artritis que tenga un tratamiento que sea eficaz puede seguir desempeñándose en su mundo deportivo, y era tal vez uno de los principales objetivos que me puse yo para con Ian. Además de dormirle su artritis, que él siga fungiendo su desempeño, que siga teniendo minutos en el fútbol, y creo que fue algo que fue muy fructífero porque se dio tal cual. Mauricio, doctor, perdón, ¿es común un diagnóstico de esta enfermedad a los 26 años? Sí, tal vez no sea lo más frecuente a nivel estadístico, pero lo hemos hablado en otros momentos. El diagnóstico de artritis fuerte se da entre los 40 y los 60. Sin embargo, nosotros podemos tener procesos de artritis reumatoide de diferentes etiologías, incluso en la niñez, en la adolescencia, en adultos jóvenes, en adultos mayores. Realmente esos 40 y 60 no están completamente cuadrados, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos diagnósticos de mujeres a los 30, a los 25. En los hombres, yo le comentaba a Ian que es mucho menos frecuente este diagnóstico. Sin embargo, no estamos excluidos. En algún momento Ian y yo lo hablamos. ¿Qué fue lo que pasó? Y realmente no lo vamos a saber nunca. Ian no es una persona que tenga el hábito de fumar, realmente no había algún riesgo genético en su familia. A veces las enfermedades en general, no solo las reumáticas, simplemente ocurren y pues nos toca lidiar con ellas
para nuevamente sobrellevarlas y que ellas no vengan a generar una afectación en nuestra vida. Ian ahorita nos decía que la mamá tenía una enfermedad, que era como similar. ¿No estaba relacionado a eso? Sí, yo realmente a la mamá de Ian no la conozco, nunca la he atendido, pero pues es muy frecuente que los fenómenos de artritis reumatoide se confundan con la artrosis nodular de manos, que en algún momento creo que hicimos un programa. Es una enfermedad que afecta mucho manos, afecta también de una forma visible, pues puede generar cambios anatómicos donde los deditos se pueden desviar y generar otro tipo de cosas. Sin embargo, son enfermedades diametralmente opuestas, tienen un componente muy distinto de afectación, la edad, la forma como se generan, el origen. Entonces sí, pues es un potencial diagnóstico que podría tener la mamá de Ian. Ian, ¿desde qué edad juega usted fútbol? Yo empecé ya en academias a los 8 años. A los 8 años, en Guapiles. En Guapiles. Y ya después se vino aquí a la capital. Sí, bueno, empecé a venir aquí al GAM cuando empecé con los procesos de selecciones menores a los 13 años. Usted ahorita hablaba y le hacía esa pregunta a él porque usted decía que los futbolistas exponen mucho las articulaciones, las esfuerzan mucho. ¿No puede ser una de las causas de por qué se desarrolle la artritis? No, realmente no. El ejercicio más bien se considera una especie de factor benéfico o de factor protector. Realmente ellos se exponen mucho más a lesiones de tipo anatómico. Ian muy bien lo cuenta, ¿verdad? Que el menisco, si vemos un resumen de deportes, es frecuente que el ligamento cruzado anterior, más si es futbolista de la liga, ¿verdad? Todos ahora están con ese problema, que colateral medial, el colateral lateral. Entonces, realmente una articulación que se sobreutiliza y en el mundo del deportista profesional es algo muy frecuente. Sin embargo, si hacemos una revisión de cuántos futbolistas profesionales, al menos en el país, tengan artritis reumatoide, yo diría que Ian es prácticamente el único, al menos que yo conozca, pero podría estar segurísimo que es un diagnóstico poco frecuente, es un diagnóstico poco documentable. Ahora, pensemos en futbolistas mayores, qué sé yo, las rodillas de Callazo, la cadera de Wilmer López, son lesiones que, repito, por un trauma repetitivo, por uso y uso y uso, sí se tienden a desgastar, a dañar, pero no a desarrollar procesos de artritis. Tendríamos que definirlo más como procesos potenciales de artrosis por lesiones acumulativas. Si no mal recuerdo, Ian ahorita nos decía que usted trataba que en lugar de ejercitarse, estar como en reposo, ¿verdad? Que era todo lo contrario. ¿Cómo hacía usted? Bueno, obviamente yo me sentía mal, entonces lo primero que quería hacer cuando llegaba a la casa era de acostarme. Y conforme transcurría el día, el dolor se aliviaba un poco, pero no se iba del todo. Entonces, yo lo que quería era estar acostado. ¿Y cuando estaba en movimiento, entrenando, jugando fútbol? Ya cuando llegué a la etapa donde ya el dolor era más insoportable, no entrenaba. O sea, yo iba al equipo y lo que hacía era como trabajos diferenciados en el gimnasio, terapia. Que al final hacía terapia, pero no me iba... Podía que me quitara el dolor algunas horas, pero no me iba a hacer efecto de nada. Doctor, es todo lo contradictorio entonces. El manejo de la artritis siempre involucra movimiento como parte de un proceso de mejoría. La forma como los mecanismos de enfermedad se dan son como muy francos. En el momento en el que hacemos reposo, la enfermedad se activa. En el momento en que calentamos nuestro cuerpo, la enfermedad tiende a mejorar el síntoma de dolor, más no dormirse como uno la necesita. Entonces, en el específico de Ian, pues yo no lo culpo. Dentro de los síntomas que la artritis genera, hay una cascada de sustancias de inflamación que hacen sentir a la persona sin energía, hacen sentir a las personas fatigadas, o en algunos momentos le dicen a uno como cuando uno tiene una gripe quiebrahuesos, de que siente esa falta de fuerza, esa falta de tono. Entonces eso los lleva a buscar estar en reposo, y es ese reposo el que les incrementa aún más los síntomas inflamatorios. Entonces realmente es como un círculo vicioso, porque la enfermedad te quita la energía, te hace sentir como con quiebrahuesos, pero al mismo tiempo cuando haces el descanso te inflamas. Entonces cada vez la cosa se va haciendo más y más y más grande. Tal vez incluso podemos de la historia de Ian recalcarlo. Vean que Ian comenta un paso a paso siempre hacia el deterioro en cuanto a artritis. No fue que desde el día 1 él tuvo un cuadro
muy agresivo que no le permitía entrenar, sino que era como un malestar con el que él amanecía y que después acá y que después allá. Eso es una herramienta de diagnóstico, recordando que los síntomas de tipo artritis tienden a ser mucho más sospechosos cuando la persona dura más de 6 semanas con alguna molestia, más de 6 semanas con algún síntoma de ese tipo. Y también el hecho de que sea mucho de tren superior, o sea, de manos, de las muñecas. Casi siempre los procesos de tipo artritis reumatoide inician así. No es un dolor que te afecte de una vez todo el cuerpo, sino que tiende a ser mucho de miembros superiores y en el tiempo, conforme la cosa se hace más severa, también afectar miembros inferiores. Ian tiene que vivir con esto por el resto de su vida. Sí. ¿Y usted estaba preparado para eso? Sí, ya lo sabía. Cuando me dijeron que era creo que las enfermedades autoinmunes son las que ya no sé, bueno, el doctor está para corregirme, son las que ya uno va a tener que vivir con ellas. Ya estaba preparado, por eso le digo que al principio, cuando no tenía mucho conocimiento, sí me afectó, ¿verdad? Porque yo lo que pensaba era, voy a tener que vivir con este dolor y esta incomodidad por lo que me queda de vida. Pero bueno, por dicha, ya con el tratamiento y todo lo demás, los dolores se van. Doctor, ¿y qué dice la ciencia? ¿Pueden mejorar los tratamientos? Pasar, digamos, por ejemplo, él ahorita está con 3 medicamentos. Sí. ¿Bajar a uno solo? ¿Qué dice la ciencia? Sí, hay un montón de nuevos tratamientos. Incluso yo me atrevería a pensar que en los últimos años, tal vez, la artritis reumatoide es la que ha logrado tener una mayor cantidad de nuevas aprobaciones a nivel mundial para tratamientos. Entonces, hay opciones de tratamiento inyectadas, hay opciones de tratamiento tomadas, hay opciones de tratamiento endovenosas. Hay una serie de herramientas. Todas tienen un detalle, ¿verdad? En este específico que estamos hablando de las terapias biológicas, tal vez el detalle sea meramente económico al inicio. Entonces, sí hay que hacer como un análisis farmacoeconómico porque lo que nosotros podemos, por ejemplo, hoy hacer con el tratamiento que toma Ian, ¿verdad? Que pues tal vez sean algunas cantidades de tratamientos tomados considerables, lo podemos hacerlo, por ejemplo, inyectado una vez al mes. La diferencia es que tal vez ese tratamiento inyectado podría ser, no sé, un 700% más caro. Entonces, también desde ese punto de vista, el acceso a fármacos, digamos, la idea de escoger el plan de tratamiento, uno lo trata de ir generando según lo que la persona o el paciente te vaya comentando. Hay gente que, por ejemplo, toma el tratamiento y en el caso digan que le cae súper bien y realmente ya se acostumbró y lo importante es que no hace fallas a la adherencia, o sea, lo mantiene y lo mantiene y lo mantiene. En esa línea, pues el tratamiento va a continuar hasta que el cuerpo nos diga, ya yo no lo tolero o algún problema en el metabolismo aparezca o algo que puede ocurrir, que es que la eficacia del medicamento cambie. Hay pacientes que pasan muchos años estable con un solo esquema, pero en el tiempo la cosa puede cambiar. Y de ahí la importancia de estar haciendo un seguimiento rutinario cada cierto tiempo para asegurarse que la enfermedad, si se está empezando a encender, la agarremos, la captemos a tiempo para hacer cambios en esos tratamientos de base o pues, que se mantenga el mismo plan si le hace bien. Y también Ian tiene que mantenerse en una vigilancia constante. Sí. ¿Se pueden desarrollar otras enfermedades? No es algo como que esperemos, pero la vigilancia va a estar principalmente en eso, en que se vayan cumpliendo los objetivos, que es algo que yo a Ian le comento siempre. 1, que esté contento con su plan de tratamiento. 2, que el tratamiento esté siendo eficaz, o sea, que no haya dolor y que no haya inflamación documentable. 3, que el tratamiento no le genere efectos negativos. Hay gente que, repito, puede, por ejemplo, tener un poco de irritación hepática por algunos tratamientos. 4, que haya seguridad. Esa seguridad va en la línea de usar medicamentos que no le incrementen riesgo, vacunarlo, porque a los pacientes con artritis reumatoide hay que vacunarlos, revisarles azúcar, revisarles presión, revisarles colesterol con unas estrategias de tratamiento tal vez un poco más intensas, un poco más serias que a la población general y siempre, que bueno, con Ian no es un problema, enfatizar el tema de la actividad física. ¿Ian está al 100? Ahorita sí, completamente. Cuando hizo el abandono de tratamiento no. Ahí sí se activó un poco, pero bueno, yo creo que... ¿Qué le dijo usted, doctor, en ese momento?
Se lo advertí. Eso fue lo que le dije, porque realmente en una de nuestras primeras citas yo le dije, Ian, vea, en gente joven esto es muy frecuente. Cuando usted se sienta pura vida, usted va a decir, qué pereza las pastillas. Usted va a querer dejarlas. Porfa, no lo haga. Y si le pasa, avíseme. ¿Por qué? Porque yo puedo volver a sentarme con usted, volver a hablar un poquito de tal vez los mecanismos de cómo la artritis ocurre y así nos vamos a hablar un mal momento. Pero a veces pues, es parte del entrenamiento, es parte del proceso de cada persona y en esa línea yo realmente a Ian, y no es mi forma de ser tampoco, no lo regañé, no le dije, mira, lo único que dije, esto es un bache en su enfermedad que sirva como un proceso de aprendizaje por su propio cuerpo, de que este proceso lastimosamente a la fecha se controla, no se logra curar. Comparable, por ejemplo, con lo que vemos con los hipertensos, ¿verdad? La gente que se toma, no sé, los fármacos para la presión lo utilizan para que la presión siempre esté tranquila, no para que usted haga uso de ellos cuando la presión se disparó. La artritis es lo mismo. La artritis se utiliza para que usted nunca esté inflamado, para que usted nunca tenga dolor, los tratamientos, perdón, para que usted tenga una calidad de vida plena y pues ese proceso de aceptación de la enfermedad es un proceso que cada uno de nosotros debe sobrellevar y que nosotros como médicos tenemos, uno, que respetar y dos, de tratar de apoyar, porque no te están diciendo a tus 26 años que te ganaste, no sé, 25 millones de colones, me explico. Te están diciendo que tenés una condición que es de larga data, que tiene sus detalles y que, va a constituir un desafío en su vida. Entonces, ese proceso, repito, de aceptación de enfermedad es algo que se tiene que dar. Cada paciente lo va a hacer a su ritmo y nuestra función en el tema de, digamos, de proveedores de salud en todas las ramas es tratar de acompañar en eso, sacar dudas, tratar de ver el punto positivo del tratamiento para que esa aceptación se logre hacer de una mejor forma. 10:40 de la mañana, es momento de iniciar con el consultorio. Y vía telefónica tenemos a Víctor. Buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta. Gracias. Yo quisiera consultarle al doctor de que yo tengo 71 años y hace 15 años padezco de artritis reumatoide. Solo que estuve más o menos unos 10 años bien, pero ahorita tengo problemas otra vez. La doctora que a mí me dice que me dio una recaída, pero yo lo único que hice fue mermar un poquito los medicamentos, porque yo estaba ya como saturado de estar tomando tantas cosas. También soy hipertenso, entonces esas cosas pues a uno lo molestan. Lo que yo quería ver es porque, digamos, ya yo volví al tratamiento normal. A mí me ponen metrotestate cada 8 días y me tomo una pastillita de ácido fólico, otra de... Ay, Dios mío, bueno, esas que le dan antes me fue ahorita. Pero sigo mal. Me duelen las rodillas, los hombros, las muñecas, los dedos. O sea, la prednisolona, a mí la doctorcita me la volvió a recetar y me da una de 5 miligramos, creo que es. Pero siento que como que eso no me está ayudando porque me duelen mucho los hombros, las muñecas, los codos. Don Víctor, el doctor le quiere hacer una pregunta. Doc. Ajá. El tratamiento que no recuerda, ¿no será por casualidad Arava? No, la Arava sí la tomo, la prednisolona era. Ahí lo que usted tiene que saber, don Víctor, es lo siguiente. Los tratamientos antirreumáticos, por su naturaleza y su forma de ser, no son medicamentos inmediatos. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento en el que usted baja la dosis, va a pasar un tiempo sin que usted sienta nada, pues sin que usted se sienta que se ha reinflamado. El tratamiento tiene más o menos, para ponerlo en palabras muy sencillas, 3 meses de beneficio. Entonces, el tratamiento que usted se tomó en enero, por ejemplo, va a tener un beneficio más o menos hasta el mes de abril.
el tratamiento que usted inició en enero también va a tener un inicio de acción un poco más intenso en su cuerpo a partir del mes de abril. Esa es la razón por la cual usted se le reinició la prednisolona. La prednisolona es una medicina de acción, digamos, inmediata, es una medicina que tiene un efecto mucho más rápido. Entonces, recordando que usted tiene medicinas de prevención de artritis y medicinas para dolor por artritis, las más importantes van a ser siempre las de prevención, la metotrexate, la araba, el ácido fólico, por ejemplo, en su caso. Cuando usted modifica las de prevención, realmente empezamos a tener un conteo de 3 meses donde la cosa se puede poner poco a poco un poco más fuerte en cuanto a dolor e inflamación. Cuando usted vuelve a la dosis previa, lo mismo pasa, pero a su beneficio, o sea, una tendencia hacia la mejoría poco a poco. Por eso es que es muy importante tratar de tener una comunicación importante y fluida con su médico para no hacer cambios en las dosis, porque algunas veces, o pues la mayoría de nosotros tratamos de dar la dosis mínima posible para que su cuerpo tenga la menor interacción, el menor metabolismo posible. Si usted manipula esos tratamientos, podría ser que la dosis mínima pase a ser una dosis ineficaz. ¿Por qué? Porque, repito, el freno que su cuerpo ocupa es suyo y solo suyo, no es repetible, pero tiene que estar reguladillo, tiene que estar acomodado a sus necesidades. Entonces, ahorita lo que yo le podría decir es, la prednisolona es la herramienta que le va a colaborar un poco y necesitamos tener un poco de paciencia y tal vez a futuro no volver a hacer cambios en los fármacos. Entiendo las razones que usted da, son completamente válidas, estaba cansado, estaba un poco abrumado, pero son las reglas del juego. Lastimosamente, don Víctor, yo no las inventé, ni usted tampoco, pero nos toca a los dos jugar con ellas. Muchas gracias a don Víctor y gracias al doctor. Aquí hay una pregunta para Ian. Le pregunta doña Adri Ángela que si los medicamentos que le recetaron no le generaron efectos secundarios o qué síntomas. Bueno, hay un medicamento en especial que en este caso es el metotrexate que comentaba don Víctor, que es el que sí me afecta un poquillo. Básicamente lo que me da son como ese famoso asco, ¿verdad? Que se le produce a uno un sabor feillo en el gusto. Y sí me siento un poquillo decaído, pero bueno, es la pastilla que solo me toca tomarme un día a la semana, entonces prefiero aguantarme eso a tener que volver a pasar por... Sí, peor los dolores que mencionaba. Ajá, exactamente. Aquí hay otra pregunta de Ivonne Cascante Araya. Dice, buenos días, doctor. Yo tengo esa enfermedad. Hasta Ian le puede ayudar también, porque dice, ¿qué tipo de ejercicios puedo hacer para los dolores? Ivonne de Heredia. Yo tengo una respuesta muy teórica, pero Ian puede tener respuestas muy prácticas. Sí, por su experiencia. Sí, quiere usted primero... Realmente todos los ejercicios son buenos, no hay ninguno solo que le genere problemas. Tal vez lo más importante es esperar a que la enfermedad ceda un poco cuando está en la fase activa, pero una vez que la enfermedad ya se tranquilizó, ser muy persistente y rutinaria. Funciona mucho una combinación de ejercicios tipo cardio con ejercicios de músculo, entonces rutinas que involucren, voy a poner un ejemplo sencillo, un día de caminata con un día de ligas para intentar hacer fortalecimiento. Ahora hay muchos videos en YouTube, hay mucha información de cómo hacer ejercicios, por ejemplo, con ligas, con una buena técnica, con un buen objetivo, pero tal vez la principal respuesta es metódico, hacerlo y hacerlo y hacerlo. Ponemos el ejemplo tal vez de Ian, que con artritis hacía alto rendimiento, las cantidades de, bueno, no tengo la más mínima idea, pero me imagino que Ian cubría una cantidad importante de kilómetros diarios, que hacía trabajo con pesas de forma diaria, y él lo logró hacer sin ningún problema. Entonces, el límite no es la enfermedad, el límite realmente, como lo veo yo, está en la cabeza de cuánto nosotros decimos, quiero o no quiero hacer, puedo o no puedo hacer. Ian. Bueno, en mi caso estoy acostumbrado a estar activo físicamente. Yo le diría que busque algo que a ella le guste, ¿verdad? No a todos nos gusta lo mismo, no sé, como dice el doctor, salir a caminar, puede incluso, no sé, si le gusta bailar, buscar actividades como zumba, cosas así. Al final lo importante es hacer un hábito
y hacer actividad física que al final le va a ayudar a mermar un poco, ¿verdad? Lo que es la artritis, y que también va a ser un complemento a los medicamentos que ya uno consume. Ahora vamos con otra llamada telefónica, don Eladio, desde Acerrí. Buenos días. Buenos días. Adelante. La pregunta, bueno, son dos preguntas. Una es, yo padezco de artritis, en un principio se decía reumatoide, pero es la más, me dijo el médico, la más dañina, la más mala, es la que sigue. Ahorita no preciso el nombre. Yo tomo Enbrel hace 17 años, tengo 71 años, tomo Enbrel y Metrotexato. Entonces, pero el doctor me dijo que eso era como una, llamémosle así, de momento, como una pared para que el dolor no aumente ni va a retroceder, que siempre va a estar ahí. De manera que no, el dolor nunca se me ha quitado, pero tampoco me ha aumentado, pero me afecta demasiado como al muchacho futbolista, Dylan. Los hombros, he tenido que pedir ayuda para quitarme la camisa, exactamente cuando le hizo el comentario al principio del programa, exactamente lo mismo que le sucedía a él, es lo que me ha sucedido, pero en 17 años, no he podido bajar eso, no sé si por la edad o lo que sea, pero la otra esa es una, la otra es una pregunta muy importante. Me operaron un ojo y me dijo el oftalmólogo que le preguntara al reumatólogo si tenía que ver algo esta artritis que yo tengo con la vista, porque me operaron de una úlcera en el ojo izquierdo y ahora me está afectando la córnea. Ya una parte pasó, pero la otra, que si tiene que ver una cosa con la otra, que si habrá alguna razón por la cual tengo tan afectado ese ojo. Yo le agradezco porque, aprovechando el espacio y la buena voluntad de ustedes, yo tenía que ir donde el médico a hacerle la pregunta para llevarle la información al oftalmólogo, pero ya que estamos en el programa y agradeciéndoles, esas serían mis preguntas, y para ver si hay para calmar ese dolor en estos días. Muchas gracias, don Eladio. Esa sería la pregunta. Muchísimas gracias. Don Eladio, yo empezaría por recomendarle que vaya a buscar a su médico, porque él tiene tal vez los detalles sobre su enfermedad. Sobre el tema de la úlcera en la córnea, la respuesta podría ser, la artritis puede generar un síndrome de ojo seco que con la recurrencia de esto puede generar queratitis seca, que en algunos casos hacen úlceras corneales. Entonces, me imagino que eso es algo que va usted a hablar con su oftalmólogo, pero sí es necesario intentar lubricarse bien y de la mejor manera. Gotas, hay un montón de marcas, y usarlas cuanto sean necesarios si usted tuviera sensación de ojo seco. Además, sobre el tema del Enbrel y el Metotrexate, bueno, es un plan de tratamiento muy bueno, es parte de esas terapias inyectadas que hemos comentado, que son de un costo un poco más alto. Recordar que no todo lo que duele necesariamente es artritis. A su edad podrían existir lesiones de otras partes del cuerpo, como por ejemplo que usted tenga tendinitis del manguito del rotador, una bursitis crónica, podría haber una ruptura tendínea. Entonces, hay que hacer una evaluación de su caso, hay que sentarse a revisar, a ver si no hay algo más estructural que solo artritis. Los procesos de artritis, cuando inician, si no se controlan, suman daño, y eso es importante. Por eso el tiempo es algo clave. A más inflamación, más daño. Entonces, al inicio de su diagnóstico, realmente no sé cómo habrá sido el proceso, pero sí es importante que, por ejemplo, en un caso de una lesión por artritis, podemos llegar a tener un desgaste leve. Cuando iniciamos el tratamiento, ese desgaste va a quedar leve, como una cicatriz, como una secuela del proceso de artritis. El tratamiento lo que va a buscar es que ese desgaste leve no se transforme en moderado y mucho menos en severo. Entonces, hablar de esa cosa con su reumatólogo es importante. ¿Cuánta cicatriz, cuánta secuela tengo yo? ¿Qué de mis dolores son cicatriz? ¿Qué de mis dolores son desgaste? Y eso es algo importante de ir definiendo. Son las 10:52 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y ya casi venimos con más. (10:55 de la mañana. Creo que se me fue el audio aquí atrás.
porque me di cuenta que estábamos ahí en tele. Sí, aquí estamos, ya ahora sí. Está con nosotros Ian Smith, él es exfutbolista costarricense y también paciente de artritis reumatoide, y el doctor Mauricio Cordero. Y hoy estamos hablando precisamente de su caso. Y aquí hay una pregunta de Aide Araya, que dice que ella es estilista, tiene 26 años también, y desde hace como 3 meses empezó con dolores muy fuertes en los hombros y que ella está muy triste por la profesión. Ella le está preguntando a Ian si a él le pasó lo mismo, si se puso triste al inicio cuando le dieron el diagnóstico. Claro, por supuesto. Como comenté antes, pensé que iba a tener que dejar de jugar, que en su momento era lo que más disfrutaba, lo que más me gustaba. Fue un proceso difícil cuando no sabía, ¿verdad? Cuando era totalmente ignorante de que había un tratamiento que puede controlar la enfermedad. Y bueno, decirle a ella que no se preocupe, que con tratamiento, con un buen seguimiento, un buen control, puede seguir con su vida totalmente normal. Doctor, ¿usted también qué le diría a esas personas que sienten, valga la redundancia, los síntomas de los que hablamos hoy? Bueno, lo más importante es hacer una consulta. El tiempo para el manejo de artritis reumatoide es fundamental. A menor tiempo de inflamación, menos cicatrices, menos secuelas, menos dolor crónico. A menor tiempo de inflamación, hay una respuesta más rápida de los medicamentos. A menor tiempo también hay una menor cantidad de fármacos necesarios. Entonces, las consultas de artritis tempranas son realmente consultas que hacen que el diagnóstico sea más llevadero, sea más sencillo. Tal vez sea imposible a la fecha curarlo completamente, pero sí es un panorama muy diferente en beneficio del paciente. Si usted quiere contactar a Ian, porque ahora es profesor de pádel, ¿verdad? Instructor. Ahí abajo le va a aparecer el número de teléfono. ¿Cómo se llama el centro? Se llama Match Point Padel y Pickleball Club. Ahí está el número de teléfono, lo pueden buscar en redes sociales de esa forma, o si no al WhatsApp 7018-8601. Y si usted quiere contactar al doctor Mauricio Cordero, ahí está el número de teléfono 8758-2222 por WhatsApp, o si no, ese número de teléfono que aparece ahí en pantalla. Ian, les deseamos mucho éxito, ojalá que siga igual de bien como está ahorita. Muchísimas gracias, la verdad muy agradecido por la invitación al programa y espero que haya sido de bastante beneficio para todas las personas que ahorita padecen de artritis reumatoide. Estoy seguro que sí, porque hay mucha gente que yo sé que estas enfermedades le genera bastante temor, como le ocurrió a usted. Va para San Carlos, ¿verdad? De vuelta, sí. Que Dios lo acompañe. Amén. Que le vaya muy bien, doctor. Muchas gracias también. Un gusto, Pablo, acompañarlos. ¿Qué tan común es esta enfermedad en Costa Rica? Realmente no hay una data completamente específica. En Costa Rica estos estudios no se han hecho, pero se calcula que es el 0.5% de la población, más o menos. Perfecto, a cuidarnos entonces y no normalizar los dolores, ¿verdad? Consultar a tiempo. Son las 10:58 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Invitados mañana, que va a estar con nosotros Denilson Mason, es otro futbolista que sufrió de cáncer testicular, sobrevivió a este cáncer, así que va a estar con nosotros mañana, invitados a partir de las 10 de la mañana aquí en Teletica, y usted puede repasar esta entrevista ingresando a teletica.com, o ya casi en menos de 10 minutos ya va a estar disponible en YouTube, así que ahí usted la va a poder disfrutar. Vamos a un adelanto y con Calle 7 informativo a continuación.